¿Sabes qué son las quemaduras? Si no lo sabes, aquí te lo enseñamos. ¿Cuál es la definición? Bueno, la definición es muy sencilla. Son todas aquellas lesiones causadas, en este caso a los tejidos, como podría ser obviamente la piel, en cualquiera de sus capas. Puede ser desde la capa más externa hasta la capa más profunda. Muy bien, y también tenemos que recordar que también las heridas, en este caso las quemaduras, se clasifican. Normalmente se clasifican en diferentes formas. Una de ellas es por el agente causal, la causa o motivo o circunstancia por las cuales esa persona está quemada. Hay muchos factores que generan quemaduras. Entre ellas puede ser las quemaduras por el sol, las quemaduras químicas, las quemaduras eléctricas, las quemaduras por objetos, en este caso calientes, por agua o líquidos calientes, por el frío. Hay muchos factores que generan en algún momento una quemadura y hablaremos todas y cada una de ellas un poco más adelante. También otra forma de poder clasificar las quemaduras pues es por su profundidad. En este caso normalmente se clasifican en primer grado o superficiales, en segundo grado o de espesor parcial, tercer grado o espesor profundo, y en este caso en algún momento pudiéramos manejar cuarto grado o en este caso profundidad completamente o total. Hablemos de la quemadura de primer grado. Todo mundo hemos tenido en algún momento una quemadura de primer grado y normalmente la gente que la causa es el sol. ¿Cuántas veces no hemos ido a las albercas? Hemos estado expuestos en algún lugar donde hay mucho sol, a la radiación del sol, y en este caso nos genera una quemadura de primer grado. Y te doy un concepto muy rápido para saber o definir si es una quemadura de primer grado. Recordemos un poquito qué sentimos cuando nos quemamos. Normalmente, ¿qué encontramos? Un enrojecimiento en la piel, una inflamación en algún momento, irritación o en algún momento mucha irritación, dolor. Obviamente a la palpación, a veces nomás con simplemente tocarnos, genera mucho dolor. En este caso normalmente son quemaduras no graves, a no ser que entre la otra clasificación, que es la extensión de la quemadura. ¿Qué tanto está nuestro cuerpo afectado por esa quemadura de primer grado? Normalmente son quemaduras que tratamos en casa muy sencillamente, o en el lugar donde estamos la tratamos muy sencillamente, únicamente a veces con una irrigación, un poquito de agua, o hay algunos medicamentos que se venden abiertamente al público, que sabemos que funcionan para el tratamiento, en este caso de quemaduras de primer grado. Muy bien, las quemaduras de segundo grado. También las de segundo grado son muchas veces causadas, como lo mencionamos en las de primer grado, por el agente, en este caso causal, que sería el sol. Normalmente estas son generadas, puede ser por cualquiera de los agentes que ya mencionamos, como el agua caliente, como objetos calientes, como este tipo de radiación como la del sol. Y es importante que conozcamos algunos de los signos o síntomas o lo que nos va a representar ese tipo de quemaduras. Algo de lo más importante es que recordemos que también tenemos una quemadura de primer grado. Entonces normalmente vamos a encontrar que también seguimos con irritación en la piel, con mucha sensibilidad en la piel, pero específicamente en esta quemadura vamos a encontrar ámpulas o ampollas que genera esa quemadura de segundo grado. ¿Qué quiere decir? Como también nos lo dice, que es un espesor parcial. Quiere decir que ya está afectada la primera capa de la piel y la segunda capa de la piel, y esto genera automáticamente esas ampollitas. Bien, ahora hablemos de las quemaduras de tercer grado. Estas quemaduras, al igual como estamos hablando de la primera, segundo y tercer, en este caso tercer grado, tenemos que recordar que en muchas de las ocasiones cuando tenemos una tercer grado o de espesor total, pues a final de cuentas muchas veces a su alrededor tenemos una quemadura de primer grado, de segundo grado, y en el centro tenemos una quemadura de tercer grado. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que tenemos una quemadura que afecta a las tres primeras capas de la piel, y esto genera automáticamente importante. Muchas de las ocasiones en esta quemadura, cuando son muy profundas, no generan dolor en el punto de la quemadura. Muchas de las ocasiones no hay dolor, pero a sus alrededores sí, porque a final de cuentas tenemos una quemadura de segundo grado o de primer grado a los alrededores. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, y normalmente estas quemaduras necesitamos ir al servicio de emergencias médicas o llamarlos, y en este caso también con nuestro médico que nos asesore. En grados muy extremos pudiéramos encontrar las quemaduras o que también se consideran como que en algún momento se quema completamente el punto donde está la quemadura. Normalmente son generadas por quemaduras de alta temperatura y pudieran generar en algún momento una afectación hasta el hueso. Estas obviamente son quemaduras que en casa no las podremos tratar. Es muy importante que llames al servicio de emergencias médicas para que te atiendan lo antes posible, y también obviamente asesorarte con tu médico de confianza. Muy bien, también hablemos un poquito de este tipo de clasificaciones para poder definir cuál quemadura es de suma importancia que hagamos un proceso para pedir una ambulancia o llamar a nuestro médico o incluso acudir a un hospital. Hay consideraciones importantes a tomar en cuenta, como lo son
La edad, que en este caso los menores de edad o los niños menores de 5 años se consideran que si en el momento se queman son quemaduras importantes. Por otro lado, pacientes por encima de los 55 años también son pacientes muy importantes que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Y algo que también es muy importante es la localización donde están las quemaduras. Hay quemaduras que por su simple hecho de la localización se consideran como delicadas o graves. En este caso podemos hablar de todo lo que es la parte del rostro o de la cara, obviamente incluyendo los ojos, lo que es la vía aérea o lo que es la parte de la boca, la que son la nariz. Es muy importante porque estamos hablando de una quemadura de vía aérea y estas son quemaduras de suma importancia. Obviamente en la parte de lo que es el cuello es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Nuestras manos, porque recordemos que nuestras manos son obviamente con lo que hacemos absolutamente todas nuestras actividades, y a veces una quemadura de segundo grado en cualquiera de nuestras palmas puede ser de mucho peligro. Entonces es importante. Otro punto muy importante también de las quemaduras es la localización, como les decía, y otra parte importante que nos falta es nuestros pies. Obviamente son nuestro método de movilizarnos de un punto a otro, y también si tenemos quemaduras, aunque sean quemaduras muy pequeñas, pero que están en esos puntos localizados, es importante que lo tomemos en cuenta. Y por último, pues tenemos que tomar en cuenta los genitales, que también son quemaduras también consideradas como graves por la localización. Y esto también, en otro punto extra, podemos hablar que estas quemaduras también tenemos que catalogarlas por su superficie corporal quemada, porque en este caso, como lo mencionamos en la quemadura de primer grado, no es lo mismo que te quemes únicamente una parte de la cara con una quemadura de primer grado por el sol, a que te quemes completamente porque te quedaste dormido al momento de estar en la playa y te quedaste echado, como dicen, en un echadero, y te quemaste completamente medio cuerpo o la parte anterior del cuerpo y quedaste con quemaduras de primer grado muy graves. Esto genera automáticamente una gravedad por la superficie corporal quemada. Yo te recomendaría que en todo momento te asesores con un médico o al servicio de emergencias médicas para que estés tranquilo en casa. Si en algún momento alguien de tu familia, uno de tus chiquitines está quemado, mejor asesórate. Muy bien. En este caso, el tratamiento para las quemaduras en casa es hasta cierto punto muy limitado. ¿Qué tenemos que hacer con estas quemaduras? Bueno, cuando son quemaduras muy leves, tenemos un rango de tiempo muy pequeñito donde podemos enfriar inmediatamente la zona de la quemadura. Esto generará que tengamos rápidamente una baja de la temperatura inmediata, que esto genere que el tejido se dañe menos. Entonces, si tenemos una quemadura, inmediatamente podemos vertir agua, siempre y cuando no esté generado por algún tipo de químico que reaccione con el agua. Esto es muy importante. Si es una quemadura por calor o algún objeto caliente o algún líquido caliente, podemos inmediatamente suministrar agua. Si ya pasaron más de 5 o 10 minutos, ya no es necesario que le pongas agua. Ya en este caso la quemadura ya está lista, ya lo que se quemó y ya no es importante que le pongas agua. Tal vez lo único que pudieras hacer es poner agua porque el agua nos va a servir para ayudar con el dolor. Esto sí es importante. Entonces, en este caso, en general, para las quemaduras, pues tenemos como punto número 1 el poner agua en el momento que se queman. 2, tenemos que cubrir esas quemaduras, porque sí es muy importante cubrirlas si en algún momento tenemos que movilizarlas a algún lado. Es muy importante que tengamos en cuenta no utilizar ningún remedio casero como la manteca, como la pasta de dientes o como cualquier tipo de ungüentos que venden en el mercado. No lo utilices. Únicamente vierte agua, tapa bien la herida y traslada, si es que lo puedes trasladar tú en tu vehículo, o llama al servicio de emergencias médicas, o como te lo mencioné anteriormente, llama a tu médico de confianza. Es muy importante que pongas ojo en este tipo de lesiones. Nuevamente te agradezco por tu atención, espero que este consejo sea de utilidad para ti y para tu familia. Únicamente me queda recordarte que somos San Juan Support, 15 años salvando vidas, creando historias.